Hoy en día, por la facilidad que tenemos de comunicarnos entre nosotros, las empresas, las instituciones, los gobiernos, todas las entidades creadas han desarrollado programas orientados hacia la permanencia. Entonces vamos a una tienda, ¿cierto? Compramos, nos toman nuestros datos y tratan de tomar estrategias para fidelizar los clientes y para que siempre compremos sus productos. Si pertenecemos a alguna institución educativa, bien sea escolar o de educación superior, ¿cierto? O técnica, se traza una línea de un departamento de permanencia para evitar la deserción. Y en algunas partes es bueno que permanecer. Permanecer significa una acción voluntaria, que yo tomo la decisión de estar ahí sin moverme, sin que las circunstancias me afecten, sean circunstancias internas, sean circunstancias emocionales, sean circunstancias externas, de organización, lo que fuere, pero es una decisión voluntaria que se toma de permanecer allí. Y hoy vamos a ver a través de varios versículos bíblicos cómo es importante, trascendental para nuestra vida eterna permanecer en ¿quién? En Cristo. Permanecer en Cristo. Yo le invito para que juntos abramos nuestra Biblia, por favor, en Juan capítulo número 15. Aquí se habla una enseñanza, se registra una enseñanza dada directamente por Jesús. Y dice el versículo número 1, yo soy la vid verdadera. Creo que todos sabemos que es una vid, ¿verdad? Un cultivo, ¿cierto? ¿De qué? De uvas, muy típicas en la región en donde se registró toda esta historia. Una vid verdadera. Vienen los detalles. Si hay una vid verdadera, es porque posiblemente hay vid que no sean ¿qué? Verdaderas. ¿Sí? Todos hemos sido víctimas de una falsa marca, ¿verdad? De una imitación mal hecha, bien empaquetada, ¿cierto? Pero finalmente no cumple con las condiciones de calidad que uno esperaba de un producto de cierta referencia o de cierta marca. Yo soy la vid verdadera, lo dijo Jesús. Mi Padre es el labrador. Ya van dos personas en este relato. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Quién hace eso? Quitar o limpiar. ¿Quién lo hace? El Padre. Lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Quiero que por favor tengamos la cuenta de cuántas veces se dice aquí la palabra permanecer. El versículo número 4 dice, permanecer en quién? En mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas veces vamos? 3. Y una implícita cuando dijo y yo en vosotros, ahí se podría ampliar y dice y yo también permanezca ¿qué? En vosotros. Es el sentido correcto de la escritura. ¿Qué es un pámpano? Resulta que en la biología, de las plantas existen los tallos, ¿cierto? Existen los troncos, existen los sarmientos, existen los pámpanos y existen los frutos. Cada uno de ellos refleja como la edad de la planta. Entonces un gatito pues es una plantita joven, ¿cierto? Que hasta ahora tal vez está comenzando a recibir su alimento y está haciendo parte del proceso de llevar el alimento a
sarmiento es una ramita un poco más robusta, pero todavía está en desarrollo. Un tronco se puede decir que es quien sostiene la planta y quien se encarga ya, pero es algo maduro. Pero los pámpanos es lo que conecta la ramita con el fruto. ¿Sí? Eso es un pámpano. Jesús le dice a las personas que estaban oyendo su discurso que ustedes son los pámpanos. Hoy no lo está diciendo que a nosotros. ¿Listo? Y es necesario que ese pámpano esté conectado, esté unido a ¿qué? A la rama, para que así pueda recibir el alimento y pueda llevar ¿qué? Fruto. ¿Listo? Entonces, Jesús le dice, permaneced en mí. ¿Quién es Él? Él es la vid verdadera. ¿Listo? Pero habla de permanecer, no habla de visitar, no habla de pronto de solamente creer, no habla solamente de asentir lo que la enseñanza dice, sino habla de ¿qué? De una acción de permanencia. En todo momento estar unidos ¿a quién? A Jesús. Y es necesario, ¿para qué? Para que pueda haber fruto. Si no se está unido a Cristo o si no se permanece unido a Cristo, no se puede llevar ¿qué? Fruto. Acordémonos que lo que Jesús dijo, eso es. Como Jesús lo dijo, así es. Y si Jesús dijo que deberían estar permanentemente unidos a Él para poder llevar fruto, no hay otra manera de llevar ¿qué? Fruto en Él si no se es unido a Cristo. Hay un versículo bíblico que dice, separados de mí, que nada podéis hacer. ¿Separados de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Dios o de Cristo? De Jesús. Separados de Él, nada podemos hacer. Y si Él dijo nada, es nada. Podemos intentar muchas cosas, pero nada podemos ¿qué? Lograr. La pregunta más profunda es, vaya pensando, ¿qué tipo de fruto? ¿Qué tipo de fruto? Todos hemos visto, ¿verdad? Un buen árbol, un fruto delicioso a la vista. Uno dice, ese árbol, ojalá yo lo tuviera ¿en dónde? En mi casa, ¿cierto? Uno muchas veces ve colgando por ahí, no sé, un mango, una mandarina, ¿cierto? Una naranja. Y uno quisiera muchas veces que lo tuviéramos ya, ¿cierto? Para poder disfrutar de ese fruto. ¿Qué clase de fruto está diciendo Jesús que se debe producir al estar permanentemente unido a Él? Versículo número 4. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis que en mí. Y viene diciendo, yo soy que la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, llevamos 5 veces, y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada que podéis hacer. Todos queremos llevar fruto. Todos queremos que nuestra relación con Cristo, que nuestra vida nueva en Cristo, que nuestra relación restaurada con el Padre produzca fruto. Pero muchas veces lo intentamos a nuestra manera. Muchas veces las personas o las religiones intentan poner métodos, formas, protocolos para poder llevar ese fruto. Pero eso no viene de esa manera. Es a la manera como Cristo dijo que se llevaría ¿qué? Fruto. Y más adelante vamos a ampliar la enseñanza para saber qué es permanecer. ¿Listo? Porque ya sabemos que separados de Él nada podemos hacer. Así lo intentemos. Jesús dijo, no se puede llevar fruto. Versículo número 6. El que en mí no permanece será echado fuera, ¿cierto? Como pámpano, ¿y qué pasa? Se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será
hecho. ¿Cuántas veces vamos la palabra permanecer? 7, 8 más o menos. Aquí viene una parte importante. Atención a los detalles. Es una condición. Si permanecéis en mí, es una condición. Si permanecemos en Él y además de permanecer en Él, las palabras de Él, de Cristo, permanecen en nosotros, entonces pasa algo. ¿Sí? No nos vamos a detener en el resultado, porque ya sabemos, pedid todo lo que queréis y os será hecho. La pregunta es, ¿cómo permanezco en Él? ¿Qué es permanecer en Jesús? ¿Es ir a la iglesia todos los días? ¿Es pertenecer a diferentes o a determinada razón social? ¿O es permanecer leyendo la Biblia? ¿O es parecerme físicamente como lo demuestran de pronto que Él era? ¿Cómo es permanecer en Jesús? ¿Qué es que mis palabras permanezcan, que sus palabras permanezcan en mí? Eso es lo que vamos a aprender en esta mañana en la enseñanza. Versículo número 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis ¿qué? Mucho fruto. ¿Cuál fruto? ¿Cómo es el fruto que se produce al estar permanentemente unidos a Él? ¿Listo? Y seáis así mis discípulos. Versículo número 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Van como 9 veces, 10 veces, ¿cierto? Así, mire, viene un modelo, mire, viene un modelo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Viene una luz, ¿cierto? En este problema que se nos ha planteado, vemos una solución. Jesús permaneció en el Padre. ¿Cómo permaneció? Dice, así como yo he guardado los mandamientos de ¿quién? De mi Padre. ¿Qué nos está diciendo? Que permanecer en Jesús es guardar sus ¿qué? Sus mandamientos. No los escuché. Permanecer en Jesús es ¿qué? Guardar sus mandamientos, así como Él guardó los mandamientos del Padre, y permanezco en su ¿qué? En su amor, dijo Jesús. Vamos viendo, ¿verdad? Entonces, queda atrás toda esa religiosidad. Queda atrás todo lo que me dijeron que era permanecer al Padre. Queda atrás las costumbres o los mandamientos de hombres que han querido poner como doctrina de Dios para ser aceptos delante de Dios. Queda atrás todos esos prejuicios que antes se tenían para ser aceptado por Dios. Si yo quiero permanecer en Dios, si yo quiero permanecer en su amor, si yo quiero permanecer en Él y sus palabras en mí, yo debo ir a lo que Jesús ordena y cumplir todo lo que Él dijo que se hiciese. Eso es que permanecer en su amor. Le pregunto, ¿esto es seguro para nosotros? ¿Esto es seguro? ¿Será que permanecer en Él es un seguro de vida para nosotros? ¿Es un seguro de vida eterna? ¿O es lo único que podemos hacer para qué? Para llevar qué? Fruto. ¿Listo? Entonces, estas cosas os he hablado, dice el versículo número 11, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y aquí comienzan a venir los mandamientos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Viene el cómo de Dios, el cómo de Jesús. Acordémonos que ¿en dónde está la principal recomendación que Jesús le deja a los discípulos? Antes de su ascensión, ¿cierto? Antes de ser glorificado y de ser recibido arriba, Él dijo a los discípulos que fueran por todo el mundo, ¿cierto? Que predicaran ¿qué?
el evangelio y que enseñasen ¿qué? Todas las cosas que os he que enseñar. ¿Listo? Una de las partes, y si usted lee con ese énfasis la enseñanza, sobre todo las 4 referencias del evangelio, lo que Jesús más recomienda es que crean en su palabra. Que crean en su palabra. ¿Qué fue lo que pasó en el huerto del Edén? Que la serpiente, que era más astuta que todos los animales, tomó la misma palabra y la tergiversó, cambió el orden, puso delante de esas palabras los sentimientos, los sentidos de el hombre. La mujer ya no vio algo como que no se podía hacer, sino vio que era codiciable que a los ojos, ¿cierto? El enemigo, la serpiente, le dijo que al comer no iban a morir, sino que iban a ser igual a Dios, sus sentidos, sabiendo que el bien y el mal. Aquí siempre cuando Jesús dice que así como yo, está mostrando la forma original que hay. Nos da a entender que hay otra manera que el mundo astutamente que ha infiltrado, ¿cierto? Para decir, así es que se ama a Dios. Así es que se hace, así es la nueva vida, así es ser buen cristiano, así es. Pero cuando vamos a lo que Jesús hizo para demostrarnos cómo es ese amor, nos damos cuenta que es totalmente ¿qué? Diferente. Entonces nos dice que nos amemos unos a otros. De cualquier manera, ¿será que es el amor que profesan hoy las canciones o el mundo, cierto? De picos, de abrazos, de detalles. ¿O a qué hará referencia? Al amor de Cristo, ¿cierto? Como Él los amó. ¿Cómo los amó? Un amor sacrificial, ¿cierto? Se despojó de ser igual a Dios, ¿cierto? No tuvo como cosa que aferrarse el ser igual, ¿cierto? Sino que voluntariamente se despojó, vino y encarnó un cuerpo de pecado, un cuerpo de muerte, venció el mundo. No podemos solamente limitar el sacrificio y el amor de Cristo a los 3 días que duró su sufrimiento y todos los azotes y su muerte y la crucifixión y todo eso, sino que su amor lo demostró también siendo fiel a los mandamientos que Dios le había dado para que cumpliese. En varios apartes de la escritura dice, y esto lo dijo para que se cumpliese ¿qué? La escritura, como estaba escrito. ¿Listo? Entonces, así es como nosotros debemos asumir los mandamientos de Jesús, tomando como modelo lo que Él ha dicho que se haga, tomando como modelo como Él ha dicho que se haga. Versículo número 13 dice, nadie tenga mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a otra cita bíblica. Abramos la Biblia, por favor, en primera epístola de Juan, capítulo número 2, versículo número 6. Dice así, el que dice que permanece en él, debe andar como quien, como él anduvo. ¿Yo cómo voy a andar como Jesús si no conozco cómo anduvo Jesús? Para poder decir que yo permanezco en él, primero debo conocer cómo él anduvo para tratar de hacer todo como él lo hizo. Yo meditaba esta semana y en parte trataba de entender lo que el apóstol Pablo en una de sus cartas expresó hacia los corintios, diciéndoles que él no se había propuesto saber nada más sino a Jesús crucificado.
Y yo decía, en la vida de los cristianos no debe haber un interés mayor que conocer a Cristo. No debe haber una intención mayor al sentarme a leer la Biblia que el crecer en el conocimiento de Jesús. No debe haber una necesidad más grande en la vida del cristiano que conocer cada día más cómo Él anduvo, cuál es su doctrina, de tratar de modelar, de ajustar toda nuestra vida a cómo Cristo estuvo aquí en la tierra. Yo decía eso, no sé si de pronto usted comparte el mismo pensamiento, es un pensamiento propio. Pero yo decía, no hay riqueza mayor, no hay necesidad mayor en un hombre y en una mujer en el mundo que conocer a Cristo. Porque ahí está su salvación, porque ahí está la vida eterna, porque ahí está la vida abundante, porque ahí está la luz, porque ahí está la sanidad, porque ahí está todo. Está en conocer a quién, a Cristo. Si yo digo que permanezco en Él, mi andar debe ser como Él anduvo. ¿Y cómo vamos a andar si no le conocemos? Si usted lee el versículo número 4, 2 versículos atrás dice, el que dice, yo le conozco, pero no guarda sus mandamientos, ¿qué es él? Un mentiroso. Y la verdad que no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en quién, en él, en guardar su qué, su palabra. Necesidad número 1, urgente, que nos pongamos a mirar cuáles son los mandamientos de Jesús. ¿Cuáles son esos mandamientos? Acción urgente que todos debemos enfocarnos, ponernos a llevar a la práctica que ese amor que Él dijo, ponernos a llevar y ajustar nuestro andar, nuestro caminar, nuestro vivir de acuerdo a como Él lo ha mostrado. En Primera de Juan, ahí más adelantico, pero en el versículo número 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos que confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de ¿quién? Nacido de Él. Hermanos, si nos llama a permanecer es porque algún día llegamos. Alguien dijo, el problema no es llegar, el problema es que permanecer. El problema no es subir, escalar, el problema es que mantenerse que en alto. Alguien en una oportunidad nos pedía que no enfocáramos tanto nuestro trabajo en la excelencia. Por favor, no enfoquen tanto su trabajo en la excelencia, porque es más duro llegar a la excelencia y bajar. Esa persona veía la excelencia como algo difícil de ¿qué? De sostener. Entonces decía más bien mantengámonos en el mismo en el mismo nivel. Y uno peleando por la ¿qué? Por la excelencia. Nos decía, no, la excelencia, no. El estándar. No más arriba, ahí estamos bien porque después llegamos muy arriba y desde arriba se siente más el golpe. Aplica la física, ¿no? Entre más alto, más velocidad coge. Pero aquí nos dice permanecer. Yo decía, bueno, llegar a Jesús es fácil, ¿cierto? La mayoría de las personas muchas veces tienen que pasar situaciones extremas, duras, para llegar ¿a quién? A Jesús. Y llegan, reconocen su pecado, ¿cierto? Se apartan de su pecado, reciben a Cristo, reciben ese perdón, se restauran, su vida cambia, reciben esa vida nueva. Comienza la palabra de Dios a hacer ese proceso de restauración.
Pero ¿por qué dice permanecer? ¿Será que estar en Jesús no es suficiente? ¿Por qué nos dice permanecer? ¿Será que en el mundo vamos a tener situaciones que nos van a hacer mover? Claro que sí. Jesús dijo, en el mundo tendréis que aflicción, pero confiad. ¿Qué dijo? Yo he vencido al mundo. ¿Qué otra cosa nos puede hacer quebrar nuestra permanencia en Jesús? Está en Gálatas una pista. ¿Qué pasó con los Gálatas? Comenzaron a escuchar que otras doctrinas, comenzaron a escuchar otras formas, comenzaron a escuchar otras enseñanzas, comenzaron a prestar atención a qué, a otras enseñanzas que le estaban dando aquellas personas que comenzaron a judaizar. Entonces mezclaron la ley, trajeron la ley, y entonces Pablo había fundamentado su enseñanza en la gracia y ellos trajeron la que, la ley. Y Pablo les exhorta, ¿cierto? Y les enseña, les dice, vamos a ir a Gálatas, un momentico, por favor. Gálatas, versículo número, Gálatas capítulo número 1, 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la que, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Evangelio diferente. No que haya otro, dice el apóstol, sino que hay algunos que os perturban y quieren que pervertir el evangelio de Cristo. Yo tengo un método o una forma para una enseñanza. Si yo escucho un mensaje y eso no lo dijo Jesús, bloqueado. Si yo escucho un mensaje y así no lo dijo Jesús, bloqueado. Bloqueado. Con mi esposa escuchábamos un mensaje, ¿qué día? O leíamos una frase, alguien que dijo algo, y las personas le copiaron el mensaje. Y con Flor nos preguntamos, dijo, pero si eso no lo dijo ¿quién? Jesús. Entonces hacemos bloqueado. Y ya. Entendiendo que ¿qué? Que hay en el mundo personas que quieren que hablar de otras cuestiones. Aquí el apóstol Pablo fue enfático contra aquellas personas que estaban que pervirtiendo el evangelio. Yo le hago una pregunta, ¿será que el evangelio le hizo falta algo para que nosotros tengamos que complementarlo? Para que la sabiduría de este mundo, que es terrenal, que es animal, ¿cierto? Que es que diabólica, complemente algo a su doctrina, a su sacrificio y decir, no, es que faltó esto. No, no, hermanos. El evangelio es completo. La obra de Cristo fue perfecta, suficiente para nosotros. Amén, suficiente para nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo le decía, estoy maravillado. Se les enseñó la gracia de Cristo y ahora están que, y dice que tan pronto os hayáis alejado. Hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Preguntó, ¿cierto? No que haya otro. ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Y es original y es puro y es perfecto y no necesita complemento. Versículo número 8. El apóstol Pablo le dice, mas si aún nosotros, ¿cierto? Diciendo él, mas si yo vengo, yo que les enseñé la gracia, o si se les aparece un ángel del cielo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Buena apariencia, ¿cierto? Con lenguaje que espiritual y todo eso, ¿cierto? Ungido, decimos los hombres. Pero si una persona se aparece
y os anuncia que otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Así de sencillo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y él mismo se responde, pues si todavía agradara a los hombres, no sería que siervo de Cristo. Y comienza a decir, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, no era el evangelio de Pablo, no era el evangelio de él. Yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿Cómo lo recibió el apóstol Pablo? Por revelación directa ¿de quién? De Jesucristo. Hermanos, el evangelio es revelado al corazón de las personas. Hay personas que llevan estudiando años y saben cuestiones bíblicas, pero aún el evangelio no ha sido ¿qué? Revelado. Aún el evangelio no ha sido ¿qué? Revelado. Porque creen muchas veces que el evangelio es una cuestión, es una ciencia, es una materia. No, el evangelio es poder, ¿cierto? Y eso tiene que ser ¿qué? Revelado. El apóstol Pablo podemos considerar que era una de las personas más inteligentes intelectualmente que registra la Biblia. Era muy estudiado ese hombre. Pero él dice que el evangelio no lo recibió ni lo aprendió de hombre alguno, sino por quién? Por revelación de Jesucristo. ¿Cuál es la necesidad entonces, hermanos, para poder permanecer? Que el evangelio sea que revelado, revelado, revelado. Muchas personas escuchan el evangelio. Muchas personas habrán escuchado el evangelio. Muchas personas, yo creo que más del 70% del mundo habrá escuchado el nombre de Cristo, la obra de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, los milagros, la palabra Biblia. Se ha impreso, se han dado cualquier cantidad de estrategias para llevar la Biblia en audio, en lenguas extrañas, ¿cierto? Los han repartido. Alguna vez yo conocí una persona que se subía a avionetas y daba Biblias por allá, ¿cierto? A las selvas. Y esas Biblias tienen un papel impermeable, indestructible. La Biblia cae en el río, puede ser sacada, se pone y se sacude, se seca y la Biblia queda intacta. A mí me regalaron una de esas, son como plastificadas. Y yo una vez la metí en el balde de la casa y al otro día la saqué y se secó eso y quedó intacta. Porque el evangelio ha sido anunciado, pero aún no ha sido ¿qué? Revelado. Revelado. ¿Quién lo revela? El pastor. El pastor lo enseña, pero está en cada quien que lo reciba. Si esa persona lo recibe, si esa persona verdaderamente lo apropia, si esa persona dice, esto es lo que yo necesito, si esa persona se ve como pecador y dice, sin Cristo no puedo hacer nada, si esa persona ve su vida y ve su vida una cantidad de vacío en su vida sin producir ningún fruto, a esa persona le es que revelado, porque es que el evangelio es poder de Dios para salvación. O sea, si no está perdido, pues ¿para qué lo necesita? Pero si se reconoce perdido, pecador, infructífero, a esa persona se lo va a revelar Dios. Un ejemplo, cuando Felipe le predicó al etíope, está en Hechos. Felipe le preguntó, el Espíritu Santo le dijo, váyase al pie de ese carrito, ¿cierto? Ponga la oreja y escuche lo que está leyendo ¿quién? El eunuco, el funcionario de la reina Candace, el etíope. Y estaba leyendo una porción que está en el libro de Isaías, hablando de los sufrimientos de Jesús. Y Jesús, Felipe le pregunta, ¿usted entiende lo que lee? Y le dice, ¿cómo voy a entender si alguien no me lo enseña, no me lo explica? Y dice que Felipe, abriendo su boca, comenzó desde ahí y le anunció que el evangelio de Cristo. Cuando llegaron a cierta agua, el eunuco, el etíope, le dijo, aquí hay agua.
¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón. ¿Y qué hicieron? Pararon ese carro, ¿cierto? Se bautizaron. Y dice que el etíope siguió su camino contento y el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Cuando el evangelio entró a la vida de ese eunuco, inmediatamente sintió la necesidad de ¿qué? De bautizarse. ¿Y qué es el bautismo? Bueno, eso es otra enseñanza, pero el bautismo está ¿qué? Está ligado a dejar una vida pasada, ¿cierto? A despegarse, a morir. Es un entierro, es un acto de fe, ¿cierto? De decir, ya no más esta vida de pecado. Cuando se habla de agua, se habla de pureza, se habla de una obra de santificación, de limpieza. Pero si la persona se cree que no ha cometido pecados, que porque lleva tantos años, que porque viene de tal familia, lo mismo hacían las personas en los tiempos de Jesús. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les decía, todo aquel que hace pecado, esclavo es del ¿qué? Del pecado. Los fariseos, Jesús les dijo a los discípulos, guárdense de la ¿qué? De la levadura de ¿qué? De los fariseos. ¿Cuál era esa levadura? Su doctrina, su conocimiento, su forma. Ellos decían, no es como Cristo dice, es así. Y eso es justicia propia. Hermanos, por nuestra salvación, humanamente no tenemos nada que dar a cambio a Dios para que seamos salvos. Solamente es la obra expiatoria de Jesús la que puede unir al hombre con Dios. Solamente es el sacrificio de Cristo el que puede abrir un camino y que está vivo y que está abierto y que es nuevo para que nosotros tengamos acceso ¿a quién? A Dios. No hay otra manera. Que se predica otra cosa, se tiene que cumplir la palabra. Que Dios nos guarde, no seamos nosotros. Que las personas predican otro evangelio, aquí está escrito, no es nuevo. Que en los últimos tiempos se apostatará de la fe, se tiene que cumplir la palabra porque es palabra de Dios. Pero que nosotros seamos hallados fieles, permaneciendo ¿en quién? En Cristo y en sus palabras. ¿Sí? Permaneciendo en Cristo y en sus palabras. Versículo número 13 de Gálatas 1. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y el apóstol Pablo, mire el lujo que se daba de decir, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó que por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Hermanos, qué bonito es que en nosotros y en todas las personas suceda esto. Que seamos llamados, no, es que el llamado está, que atendamos ¿a qué? Al llamado. Qué bonito sería que en toda la iglesia, en todo el mundo, sea revelado a Cristo. Por eso yo decía, no se necesita más que a Jesús. Pero hoy en día se ha llenado de arandelas una cantidad de cosas, pero sin Cristo. Hoy en día se buscan manifestaciones sobrenaturales. Hoy en día muchas personas siguen a Cristo por interés ¿qué? Económico. Y entonces si hay harto, entonces lleva fruto. No. Eso no tiene nada que ver una cosa con qué, con la otra. ¿O sí? Si eso fuera así, ¿dónde quedó Lázaro?
Si eso fuera así, el rico se hubiera que salvado porque llevaba más fruto, ¿cierto? Y Lázaro no llevaba fruto, si eso fuera así. Si eso fuera así, la ofrenda de la viuda no hubiera servido para nada, porque no llevaba fruto. Llevaría más los ricos que daban de lo que les sobraba, ¿cierto? Si eso fuera así. Pero ¿dónde está Lázaro? ¿Arriba o abajo? ¿Y dónde está el rico? Entonces, hermanos, no nos dejemos desviar de las personas que tergiversan que el evangelio. Es más, hermanos, cada enseñanza, no sé si es en Hechos, me ayudan los hermanos, por favor, donde se relaciona a unos hermanos de una ciudad llamada Berea, que ¿qué hacían con las enseñanzas del apóstol Pablo? Iban y ¿qué? Las confrontaban y miraban si esa enseñanza estaba acorde a qué, a las enseñanzas de Jesús. Es así, ¿verdad? Berea. Eso está en Hechos. Vamos a otra cita bíblica. Segunda de Juan 9. Eso solamente tiene un capítulo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y viene ese versículo bien conocido. Si alguno viene a vosotros y ¿qué pasa? No trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa en sus malas obras. Primera de Corintios capítulo número 2, versículo número 2. Dice el apóstol Pablo a los Corintios: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién, a Jesucristo, y a este que crucificado. Hermanos, que lo que más sepamos en la vida no sea nuestro oficio, nuestra profesión. Que lo que más sepamos en nuestra vida sea Cristo. ¿Me acompañan en eso? Que lo que más sepamos en nuestra vida sea que Cristo. Que lo que más enfoque nuestro interés, nuestro propósito de vida. Hermanos, no hay un estándar de vida más alto que saber de Cristo. No hay un estrato más alto que la persona que conoce a Cristo. Ese es el verdadero rico en este mundo. El que conoce a quién, a Cristo. A Cristo. Que las situaciones económicas, que los problemas familiares, que las enfermedades, que nada nos separe de quién, del amor de Cristo, que es nuestra mayor riqueza. No hay nada más que nosotros podamos adquirir, nada más valioso. Marcos capítulo número 13, versículo número 31. Trece 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué pasa? No pasarán. ¿Quién lo dijo? Jesús. Son palabras eternas. Hermanos, esa situación difícil también va a pasar. Por dura que sea. Por dura que sea, va a pasar. Pero las palabras de Cristo no pasarán. Permanezcamos en quién, en Jesús. Y sabe también el que dijo que esas palabras permanezcan en nosotros. Otra cita más, hermanos.
para que le demos lugar a la palabra. Lucas capítulo número 4, versículo número 32. Dice así: y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era ¿con qué? Con autoridad. ¿Quién le dio esa autoridad a Jesús? El Padre. Acordémonos que lo que Jesús habló no fue su propia palabra ni su propia doctrina. La doctrina que yo os hablo, él dijo, no es mía, sino es de quién, del que me envió. Hermanos, cuando leemos a Jesús, cuando leemos los mandamientos de Jesús, cuando aprendemos de Jesús, cuando prestamos atención y oído a esa palabra, estamos directamente poniendo atención ¿a quién? A Dios. No hay conocimiento mayor. Bien por el conocimiento secular. Excelente porque Dios nos mandó a adquirir sabiduría, entendimiento sobre todas las cosas, ¿cierto? Y a través de eso servimos a los demás. Pero nada iguala, ni se puede comparar ¿a qué? A la autoridad con la que hablaba Jesús. Yo recuerdo cuando fue el entierro de mi abuela, una mujer que duró orando por mí todos los días de su vida. Ella doblaba su rodilla y uno escuchaba su murmullo. Ella fue la que se encargó de encaminarnos en la iglesia, de llevarnos. Y hoy en día ese fruto se ve en nuestra familia gracias a las oraciones de ella. Y fue una anciana que quedó viuda con 3 hijas y un hijo de 8, 7, 6 y como 3 añitos, que en su momento no sabía hacer nada porque el abuelo le daba ¿qué? Todo. Y en el momento de enseñanza del velorio de esta ceremonia que se hace allá, el Señor me dio una palabra. Dije, no vamos a llorar, vamos a celebrar la vida de esta humilde mujer. Una mujer exitosa en todo el sentido de la palabra, que conquistó, mejor dicho, todo. Llegó hasta segundo de primaria, solamente sabía escribir. Yo me quedé con la Biblia de ella, la tengo en mi biblioteca. Y ahí está, coloreadita, ahí está fe, nietos, hijos, así como se resalta un versículo, y ahí está. Y por ahí me encontré una vez donde decía la disciplina, no, mentira. Me encontré allí. Pero yo decía, esta mujer en la vida fue exitosa. Fue exitosa. Adquirió el mayor conocimiento que un hombre puede hacer y nunca pasó por un colegio, ni siquiera solamente un poquito a la primaria, pero no tuvo su título de bachiller ni universitario, pero obtuvo mucho más que un posgrado en la mejor universidad del mundo. ¿Por qué? Porque conoció a Cristo. Porque conoció a Cristo, lo enseñó y ese conocimiento para ella fue suficiente. Suficiente. Sus últimas palabras que yo recuerdo en una clínica, ella me decía, mi hijo, yo ya estoy lista. ¿Yo qué más espero? Yo decía, esta mujer poder decir eso es, yo no estoy listo. Y ella sí estaba lista. ¿Qué más espero? Ya le di todo. En su ternura y en su vejez decía, yo ya estoy listo. Y no permitía que le cortaran el cabello porque ella decía, no, yo quiero llegar con el cabello largo a encontrarme con el Señor Jesús. Imagínese esa belleza. Y allá se fue, allá debe estar. Y decíamos, mi hijo, cuando yo iba a Bogotá y me venía para acá, me abrazaba fuerte y no me soltaba. Y no me soltaba, ella tenía cáncer y eran solo huesitos. Y me decía, ¿será este el último abrazo, mi hijo? Dijo, acuérdese que si yo me voy primero, allá le guardo su sillita al lado mío. Y cuando me tocó escribí algo el día de su funeral, le dije de mi parte, saludes a Jesús, que pronto nos veremos. Porque creo que ella está con él, porque creo que eso está allá.
Hermanos, permanezcamos en Cristo. Que nada lo mueva. Incline su rostro, por favor. Padre, te damos gracias por darnos a Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso a escuchar sus palabras, porque tenemos al Espíritu Santo, Señor, que nos revela a Cristo en nuestras vidas. Hoy solamente, Señor, te puedo decir gracias, porque yo hoy puedo leer la vida de Jesús, puedo leer sus enseñanzas, puedo ver su testimonio, puedo ver su caminar. Gracias, Señor, por amarnos tanto, por no dejarnos solos, perdidos eternamente, sino por haberlo enviado a Él. Y porque alguien registró sus enseñanzas y hoy esas enseñanzas están a nuestra disposición. Señor, yo te doy gracias por tanta riqueza, Padre, que tenemos a nuestra disposición, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por la perfección de sabiduría y de conocimiento que tenemos ante nosotros, ante nuestros ojos, disponible, Señor, para guiarnos. Gracias, Señor, por ese sendero tan necesario, Señor, que Él nos marcó para pasar por este mundo, Señor, que aflige. Gracias, Señor, porque hay un camino que está abierto, que está vivo, para llegar directamente a ti. Aunque es un camino angosto, Señor, es el único camino seguro que hay. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nada teníamos, Señor, nada tenemos, nada tengo, Señor, para darte a cambio, Señor, por tu salvación. Pero tú nos has dado a Cristo, Señor. Por la gracia que nos has dado, Señor, gracias. Solamente te pido, Señor, que ese Jesús sea revelado, Señor, completamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Que podamos conocer el Evangelio de Cristo sin perversión, sino que podamos conocerlo puro, Señor, tal cual es, Señor, porque lo necesitamos. Gracias, Señor, por tu palabra y por la enseñanza del Espíritu Santo. Amén y amén.